te distingo. Ok, para definir las virtudes en dos grupos. Ajá. Los dos grupos tradicionales de las virtudes, desde principios del cristianismo, si ya San Pablo de alguna manera se refería a estos dos grupos, hablaba de que hasta los paganos pueden tener las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Sí? Y que se llaman cardinales, ¿por qué? No, se llaman cardinales porque en latín cardinal significa gozne. ¿Qué es un gozne? Es lo que le permite a una puerta girar. Entonces una virtud gozne o cardinal es en qué la giras. Si no giras en torno a la virtud, giras en torno al vicio. Si no giras en torno a la castidad, en torno a qué vas a estar girando toda la vida. Mientras no seas virtuoso, pues vas a estar pensando en cómo llevarte a la cama a tu chava, cómo hacer que ella te masturbe de diferentes formas, cómo pasártela bien con la pornografía. Eso es en qué la giras. ¿Sí? Entonces, así como hay virtudes gozne, hay vicios gozne. ¿Cuál es el vicio gozne por excelencia de la chaviza de hoy? Sexo. Pantallas. En segundo lugar, sexo. Pero las pantallas han desplazado al sexo corporal para sustituirse con sexo gráfico, con imágenes. En nuestra época, los más pecadores no nos conformábamos con ver imágenes. A los que compraban la revista Playboy, pues nos pitorreábamos de ellos, o se pitorreaban de nosotros y decían, ay, ¿te conformas con ver una foto? Si yo tengo mi chava. Pues ahora se conforma con ver películas y ver videos. Eso es una cosa en la cual gira la vida. Entonces, las virtudes cardinales son las virtudes gozne. ¿En qué giras tu existencia? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Y en qué giras tu vida? En los vicios opuestos. Imprudencia, injusticia, debilidad y excesos. Y luego tenemos el segundo grupo, que son las virtudes teologales o virtudes de orden superior, que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Luego tenemos algo totalmente distinto, que son los trascendentales del ser. Los trascendentales del ser no son virtudes, no son hábitos, son características existenciales, características ontológicas de todo ente. Todo ente es bueno, bello, verdadero y uno. Todo ente, todo lo que existe es bueno, bello, verdadero y único, sin excepción. Por eso a eso se refiere Dios cuando después de descansar dice, y vio Dios que todo era bueno, bello, verdadero, único. Es la obra de Dios. Dios no pudo haber hecho algo intrínsecamente malo. ¿Quiénes hemos hecho cosas intrínsecamente malas? Los seres libres, nosotros, y los demonios, ¿no? Que antes de serlo, pues eran ángeles. Con esto aclaro tu pregunta, Andrés. ¿Bien? Nada más, nos dio la descripción del bien, pero quedó pendiente el de belleza, unidad y verdad. Muy bien. El bien es la ética, lo vimos amplísimamente. ¿Cuál es la característica principal de la ética? La ética es ¿qué? Una ciencia. Es una ciencia. Pero hablando en términos prácticos, la ética... ¿Perdón? Nuestra conciencia, cuando está bien ilustrada, sigue la ética. Cuando no está bien ilustrada, ¿qué sigue? Mi moral, mis normas, las mismas que yo invento. ¿Sí? Lo que dijimos es que la ética no es negociable. En asuntos de ética no hay opinión. O es correcto o es incorrecto, pero no hay puntos intermedios. Y la ética no se puede ver desde distintas ópticas. La ética es la misma para todo ser humano
con independencia de qué, de su opinión, y también con independencia de qué, de su qué, de su moral. Muy bien. Es como todas las religiones siguen la ética. No, falso. Una aclaración que la pesco al vuelo. Solo hay una religión. Las demás, ¿cómo se llaman? Creencias. Y si están derivadas de la religión católica, se llaman sectas. En Estados Unidos, ¿cuántas sectas hay reconocidas por la Secretaría de Gobernación? Aquí se llama Secretaría del Interior. ¿Cuántas sectas hay registradas en USA? 500,000. 500,000. Más las que vienen. Cada día más. 500,000 que además dicen que todas las demás, 499,999, se van a condenar. ¿Sí? Doctor, Literal, ¿eh? Pero, ¿y ¿Sí? cómo? Si ellos nacieron ahí, los bautizaron ahí, ellos creyeron, crecieron, entregaron su vida ahí, ¿por qué se van a condenar si son inocentes? Si son Pero inocentes, ellos son inocentes porque ahí nacieron por generaciones. a ver, te voy a contar una historia. Es que quiero saber, a ver, ajá. Esto es una historia apasionante. Ajá. En las Olimpiadas de Atenas, hace 12 o 16 años, más o menos, se dio un fenómeno fantástico que sirve para ilustrar mi respuesta a tu pregunta. Llegaron una chica afgana y una chica pakistaní caminando. Una se echó 5,000 kilómetros a pata y la otra 11,000, porque querían llegar a Atenas a competir. Y resulta que las autoridades de sus respectivos pueblos las anduvieron buscando por donde quiera que podían buscarlas para matarlas por herejes. ¿Por qué se les ocurrió ir a las Olimpiadas? Para empezar, ellas narraron su historia y dijeron que huyendo de sus hermanos y papás que las perseguían por estar yendo a la iglesia católica del pueblo, porque tenían mucha curiosidad de conocer un mundo, una religión que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo y rogarás por tu adversario. Les llamó tanto la atención que empezaron a cuestionar todas las costumbres islámicas de su cultura. ¿Cuántas personas, al menos potencialmente, pueden hacer esto? ¿Cuántas? ¿Una minoría? ¿La mitad más uno? ¿O casi todas? Casi todas. Entonces, casi todas las personas del planeta Tierra pueden cuestionar la cultura en la que nacieron. ¿Por qué? Porque eso es la inteligencia. La inteligencia sirve para cuestionarnos lo que nos han enseñado nuestros padres. ¿Cuál es el tipo de personas que nunca cuestionan lo que se les enseñó? ¿Quiénes son? ¿Cómo los describimos? Los perezosos, los que el cerebro lo tienen tan abierto que ya se les cayó al suelo, los que no piensan, los que no investigan, los que no se cuestionan, hoy son mayoría y abrumadora mayoría. Entonces yo no pienso en la inocencia de una persona que no conoce la verdad por pereza intelectual o afectiva. No te puedo, sin un diagnóstico muy profesional y muy profundo, yo no puedo dictaminar qué tan inocente o culpable es una persona. Pero una vez que la conozco, que entregó su vida a los demás, ¿cómo va a ser condenado por no haber? es que ninguna religión no católica entrega su vida a los demás. Ninguna. Hay gente que es buena, no todos los que son fuera de la Iglesia Católica son personas malas. Si esa persona, de la denominación que sea, evangélica, lo que sea, si esa persona sigue la ley natural, la que puso Dios en nuestra naturaleza, y además ilustra su conciencia, es justo. Aunque no conozca ni reconozca la fe católica de modo explícito.
lo puedes ver en el Catecismo para Adultos de la Iglesia Católica, se llama bautismo por deseo. Pero la Iglesia misma dice que el número de personas que merecen ser consideradas dentro de la inocencia del católico por deseo es mínimo. Lo dice el Papa Ratzinger. Muy pocas personas se escapan de la obligatoriedad de investigar y hacerlo. La gran mayoría, aunque debieran investigar y la conciencia se los pida, no investigan. En el caso de estas dos chicas, pues son únicas, una pakistaní y otra iraní, y nunca más otras personitas como ellas se atrevieron a cuestionar tanto como ellas lo hicieron, al grado que el gobierno griego les dio ciudadanía griega y las protegió de que fueran asesinadas por sus paisanos y por su propia familia. Y actualmente viven como dos católicas piadosas en algún lugar de Grecia, bien guardaditas y escondidas, con un cambio de identidad para hacerlas inatrapables. Lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a una persona en concreto sin conocerla a fondo, pero sí podemos generalizar diciendo que todos los que estamos aquí, cuando menos, y este es un concepto fundamental, si no desarrollamos una conciencia cri-cri, estamos perdidos. Y estoy hablando de los católicos. ¿Qué es una conciencia cri-cri? ¿Por qué aquella canción de Francisco Gabilondo Soler, el grillito cantor, se llamaba cri-cri? ¿Alguien sabe esta historia? Don Francisco Gabilondo Soler inventó el grillito cantor, ¿se acuerdan? Allá en la fuente había un chorrito, ¿no? O otra que me encanta, la pobre muñeca fea, escondida por los rincones, platicando con los ratones, temerosa de que alguien la vea, yo soy la pobre muñeca fea, firma la virtud. ¿Sí? Hoy la virtud es la pobre muñeca fea, temerosa de que alguien la vea, porque cuando un chavo como Alejandro conoce una niña que no quiere sexo, ¡ay, qué apretada! ¿No? ¿O no? Eso dicen tus compañeros, ¿no? Los conozco bien. Y a veces no de 15, sino de 22, ¿no? O de mucho más edad. Entonces, don Francisco Gabilondo Soler le pregunta, era amigo de mi padre, y yo era muy chamaco, tendría 12 años o menos. Y oí que mi papá le preguntó a don Francisco, oiga, don Francisco, ¿por qué a su grillito cantor le puso cri-cri? Y le contestó, se lo voy a explicar, don Salvador, muy fácil. Cri-cri significa conciencia recta, ilustrada al cuadrado. Esa es la fórmula de cri-cri. ¡Ah, qué bien! Mi papá lo captó rapidísimo como buen filósofo y buen teólogo. Y yo le dije, a ver, explícame, ¿qué es eso de conciencia recta? La persona que cree que lo que hace está bien hecho, pero ¿qué creen? No basta con creer que está bien hecho. No basta. Porque puedes tener conciencia recta, pero errónea. Conciencia recta, errónea. O sea, crees en lo que crees, pero está chueco. Es errónea. Entonces, ahí entra la disyuntiva. Si este error es por tu culpa, porque no has investigado, eres culpable de pecado mortal. Y por ignorancia. Y por ignorancia culpable. Error culpable. Pero si no tienes manera de saber la verdad, aunque hayas investigado, no eres culpable. Te pongo un ejemplo muy hipotético, pero muy fácil de entender. Quiero que se imaginen todos a un negrito en el corazón de África, que no tiene medio de transporte, y que para conocer a un blanco tendría que caminar 500 kilómetros a pie, atravesando ríos, montañas, desiertos, selvas densas con alimañas terribles que se lo van a comer o a picar al menor descuido. Entonces ese negrito, fíjense muy bien, no sabe que es negro. ¿Por qué? Porque nunca ha visto un blanco. ¿Qué tan culpable es por no saber que es negro? Pues es absolutamente inocente, porque no tiene medios para ir a un lugar que está a 500 millas donde hay blancos.
o donde hay letras, o donde hay universidades o escuelas, o donde hay una civilización avanzada. Él se queda en su rancho, en su aldea, como actualmente se dice de los mexicanos, que creen que todo México es Cuautitlán. ¿Cuántos millones de mexicanos creen que todo México es Cuautitlán? Pues te aseguro que más del 60%, porque están viendo el desastre nacional, están viendo la procesión y no se hincan. Siguen creyendo en lo que creen sin investigar, sin cuestionar. Y esto lo vamos a aplicar al tema del cual hoy nos ocupamos, que es la inteligencia afectiva. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy estamos dando las caricias, el tiempo y el reconocimiento que no procede darse? Vamos a ver.